Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, secretos y por supuesto, todo lo que nos apasiona a las celebridades. Y hoy amigos nos vamos a sumergir en un escándalo que sacudió Estambul, un escándalo que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de la velada secreta que no puedes perderte. Prepárense porque les aseguro que esto está jugoso, lleno de detalles que probablemente no sabían y que les van a dejar con la boca abierta. Así que si son nuevos por aquí ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle al botón de me gusta si les gustan estos temas. Eso nos ayuda un montón. Y ahora sí, vámonos directos a la chicha. La historia que les voy a contar hoy es de esas que parecen sacadas de una telenovela, pero no, es completamente real. Y para entenderla bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Engin Akyürek, conocido por sus papeles en series como Fatma Gül y Kara Para Aşk, es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su talento es innegable, su carisma es arrollador y, por supuesto, tiene una base de fans enorme en todo el mundo. Y luego tenemos a Tuba Büyüküstün, una actriz de renombre famosa por series como Swan, Vidas Cruzadas y Amor de Contrabando. Ella también es una figura muy querida, con un gran reconocimiento y una legión de seguidores. Imaginen la combinación, dos estrellas, dos personalidades fuertes, dos talentos increíbles. Y por supuesto rumores, especulaciones y una velada secreta que lo cambió todo. Pero, ¿qué pasó realmente? Bueno, todo comenzó con una cena. Sí amigos, una cena en un restaurante de Estambul, de esos con vistas impresionantes al Bósforo, de esos que parecen sacados de una película. Y no era cualquier cena, era una cena en la que supuestamente Engin y Tuba estuvieron compartiendo mesa y por lo que se rumoreaba, algo más. El ambiente de Estambul con su encanto exótico y sus secretos a la sombra del Bósforo, es perfecto para un encuentro de este tipo. La ciudad con su vibrante vida nocturna y sus elegantes restaurantes, es un imán para las celebridades que buscan un poco de privacidad y una noche de esparcimiento. El restaurante elegido, un lugar con una reputación impecable, ofreció el escenario perfecto para la velada. Los detalles de esa cena se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la información, de una forma u otra, sale a la luz. Las fuentes de la prensa turca, siempre atentas a cualquier movimiento de las estrellas, empezaron a hablar de una conexión especial entre los dos actores. Se mencionaron risas cómplices, miradas intensas y sobre todo, una química innegable. Pero aquí viene lo interesante. En ese momento tanto Engin como Tuba eran muy discretos con respecto a sus vidas privadas. Engin, conocido por su hermetismo, siempre ha sido muy reservado con respecto a sus relaciones sentimentales, y Tuba, aunque ya era una figura pública, tampoco era de las que exponían su vida personal a la opinión pública. Eso hizo que los rumores sobre la cena, y sobre lo que podría haber ocurrido en ella, se propagaran como la pólvora. La prensa turca, siempre al acecho de un buen escándalo, no tardó en hacerse eco de la noticia. Periódicos y revistas sensacionalistas alimentaron la especulación, publicando artículos con títulos llamativos y fotos borrosas tomadas a la distancia. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de comentarios y teorías de todo tipo. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, no hacían más que avivar el fuego. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre una posible relación romántica. ¿Sería este el inicio de un nuevo romance en el mundo del espectáculo? ¿Estaba Engin conquistando el corazón de Tuba? ¿O simplemente eran amigos compartiendo una agradable velada? Las preguntas eran muchas, las respuestas escasas, y la incertidumbre alimentaba la curiosidad de los fans. Pero lo que realmente incendió las redes sociales y los foros de discusión fue la posterior reacción de los protagonistas. Ni Engin ni Tuba confirmaron ni negaron los rumores. Optaron por el silencio. Y ese silencio, amigos, es muchas veces el mejor combustible para avivar las llamas de la especulación. Esta estrategia, aunque comprensible en un principio para proteger su privacidad, resultó ser un arma de doble filo. El silencio, en lugar de calmar la situación, la intensificó.
La falta de una declaración oficial por parte de Enji no Tuba fue interpretada por algunos como una confirmación velada de la relación. Otros, en cambio, veían en el silencio una estrategia para mantener el misterio y generar más atención mediática. Algunos seguidores de Enji y Tuba se mostraron emocionados ante la posibilidad de verlos juntos. Imaginaban una pareja perfecta, con dos actores talentosos y admirados. Sus mentes volaban imaginando una vida romántica, participando en eventos glamorosos y posando para portadas de revistas. Creían que ambos actores serían una pareja digna de envidia, una combinación de talento, belleza y éxito. Otros, sin embargo, reaccionaron con cautela. Recordemos que en ese momento cada uno tenía su propia vida y sus relaciones, por lo que cualquier rumor podía generar conflictos. La prensa, siempre atenta a cualquier movimiento, no tardó en investigar las relaciones previas de ambos actores. Se publicaron artículos sobre las exparejas de Enji y Tuba, y se especuló sobre cómo la supuesta relación entre ellos podría afectar sus vidas personales. Este tipo de intromisión en la vida privada, aunque común en el mundo de las celebridades, siempre genera controversia y debate. El hecho de que no se pronunciaran públicamente alimentó las hipótesis. Se crearon diferentes bandos con versiones y teorías que cada vez se volvían más complejas. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron capturar alguna imagen, algún indicio que confirmara los rumores. Se movilizaron por toda Estambul, esperando el momento oportuno para obtener una fotografía que valiera oro. Pero curiosamente, durante un tiempo, todo quedó en silencio. No hubo confirmaciones, ni desmentidos, ni fotos comprometedoras. La velada secreta parecía un misterio sin resolver. La espera, la incertidumbre, la falta de respuestas, todo contribuyó a aumentar la expectación y la curiosidad del público. La especulación alcanzó niveles increíbles, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Los fans crearon grupos de discusión, analizaron cada foto y cada declaración de los actores, buscando pistas que les revelaran la verdad. Sin embargo, el tiempo, como siempre, fue el que sacó a la luz la verdad. Después de un tiempo comenzaron a surgir nuevas noticias, aunque en esa época los medios no sabían a ciencia cierta qué había pasado. Lo que sí se supo, gracias a fuentes cercanas a ambos actores, es que la cena fue real. Sí, Enji y Tuba efectivamente compartieron una cena en ese restaurante de Estambul. Pero, ¿qué pasó durante la cena? Hubo romance. Hubo un flechazo. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Lo que parecía el inicio de un romance de película, resultó ser el encuentro de dos profesionales que se respetaban y admiraban mutuamente. La cena, lejos de ser una cita romántica, fue una reunión de amigos y colegas de trabajo. Según las fuentes, la cena fue un encuentro entre amigos, entre colegas de profesión. Se reunieron para conversar sobre proyectos futuros, intercambiar ideas y, por supuesto, disfrutar de una buena comida y compañía. La supuesta química innegable que mencionaban algunos medios, en realidad, era la camaradería y el respeto que se profesaban dos profesionales. En un mundo donde los rumores y las especulaciones suelen nublar la realidad, esta revelación fue una bocanada de aire fresco. Demostró que a veces la amistad y el compañerismo pueden ser más importantes que cualquier romance fugaz. Y aquí es donde la historia toma otro rumbo. Porque a pesar de que la cena no resultó en un romance, sí marcó un antes y un después en la relación de Enji y Tuba. A partir de ese encuentro, la amistad entre ambos se fortaleció. Empezaron a apoyarse en sus proyectos, a compartir consejos y a ser más abiertos en sus interacciones públicas. Los medios de comunicación, que en un principio habían apostado por un romance, tuvieron que cambiar su enfoque. La historia de Enji y Tuba se transformó de un potencial escándalo amoroso en una historia de amistad y colaboración profesional. Y como si fuera una confirmación, tiempo después, Enji y Tuba protagonizaron juntos una serie. Y Amigos fue un éxito. La serie fue muy bien recibida por el público y la crítica, y demostró la gran química que existía entre ambos. No solo como actores, sino también como amigos. La serie que los unió profesionalmente fue la prueba definitiva de la solidez de su amistad. El público, al verlos actuar juntos, pudo apreciar la conexión y el entendimiento que existía entre ellos. La química que se veía en la pantalla no era solo el resultado de su talento, sino también de la confianza y el respeto que se profesaban en la vida real.
La velada secreta, que en un principio parecía el inicio de un escándalo, se convirtió en el punto de partida de una amistad sincera y en una colaboración profesional exitosa. Y así es como el rumor, la especulación y la intriga se transformaron en admiración, respeto y compañerismo. Este giro inesperado en la historia nos recuerda la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y las apariencias. En un mundo donde las noticias viajan a la velocidad de la luz. Es fácil caer en la trampa de la especulación y la desinformación. Y eso, amigos, es la magia del mundo de las celebridades. Un mundo lleno de rumores, de secretos y de sorpresas inesperadas. Un mundo donde las apariencias engañan y donde, muchas veces, la verdad se revela con el tiempo. Y en este caso, la verdad es que Engin y Tuba son grandes profesionales, dos personas talentosas y, por encima de todo, buenos amigos. En la era de las redes sociales, es fácil olvidar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios miedos, inseguridades y deseos de privacidad. El acoso mediático, la presión constante y la falta de privacidad pueden ser muy perjudiciales para su salud mental y emocional. Así que, en resumen, la velada secreta que les conté hoy fue un evento real, pero que la prensa y los fanáticos malinterpretaron y exageraron. En realidad fue una cena entre amigos que derivó en una gran amistad y en una exitosa colaboración profesional. Y es que a veces las historias más interesantes no son las que tienen el final más romántico, sino las que nos demuestran que el respeto, la amistad y la admiración pueden ser más valiosos que cualquier rumor. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta historia, qué otras celebridades les gustaría que investigáramos y qué temas les interesan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les gusta. Y no se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.